La próxima gran crisis sanitaria no vendrá de un virus que saltó de un animal a un humano en un mercado lejano. Vendrá de algo mucho más cotidiano, algo que hoy vive en tu piel, en tu intestino y en los pasillos de cada hospital. Bacterias que han aprendido a ignorar nuestra mejor tecnología química. Durante casi un siglo vivimos bajo la ilusión de que los antibióticos eran una red de seguridad infinita, pero esa red se está deshilachando. Lo que está en riesgo no es solo el tratamiento o una infección de garganta, es la viabilidad misma de la medicina moderna. Sin antibióticos funcionales, una cesárea, un trasplante o una sesión de quimioterapia se convierten en sentencias de muerte por infecciones que hoy consideramos triviales. La era posantibióticas, y es algo que hay que entender remitiéndonos a la lógica pues de el inventor de los antibióticos, el señor Fleming. Y es que para entender por qué esto es culpa nuestra, hay que volver a 1945 al discurso del Nobel de Alexander Fleming. Él no estaba celebrando un triunfo, estaba emitiendo una advertencia de ingeniería biológica. Fleming comprendió que el antibiótico no es un veneno mágico, sino un agente de presión selectiva darwiniana. Aquí es donde entra la lógica que él mencionaba del señor X. El señor X tiene una infección, en su ignorancia, compra penicilina y toma una dosis baja o interrumpe el tratamiento cuando se siente mejor. ¿Cuál es la lógica detrás de este error? Al usar una cantidad no letal, el señor X elimina las bacterias más débiles, pero deja vivas aquellas que tienen pequeñas mutaciones naturales que las hacen un poco más resistentes. Al quitarles la competencia, las bacterias débiles, el señor X les da fuerte todo el espacio y los nutrientes para multiplicarse sin freno. Como decía Fleming, no solo falló en curarse, él encontró al microbio cuando esa bacteria entrenada infecta a su esposa y ella muere de neumonía por la penicilina y ya no funciona. Él es letal en su juicio. Lo que provoca la muerte es la negligencia ante la naturaleza biológica del patógeno. ¿Por qué esto entonces puede generar la pandemia silenciosa? Y aquí viene lo más interesante. Esta no es una teoría conspirativa, es una erosión constante documentada por el estudio Graham en The Lancet, y es que solo en 2019 la resistencia bacteriana fue la causa directa de 1.27 millones de muertes. Para que dimensionemos la escala, esto ya mata más personas que el VIH o la malaria. Si sumamos las muertes asociadas, la cifra asciende a casi 5 millones de víctimas anuales, y la trayectoria es exponencial. El informe O'Neill proyecta que, si no tomamos medidas drásticas, para el año 2050 esta cifra llegará a 10 millones de muertos anuales, superando incluso la mortalidad por cáncer. El Banco Mundial advierte que el daño económico será permanente, comparable a la crisis financiera de 2008, pero sin posibilidad de recuperación cíclica porque el daño afecta a la infraestructura básica de la humanidad, nuestra salud. Es importante tener en cuenta cuál es el mecanismo de defensa de estas bacterias. Y es que, ¿por qué son tan difíciles de matar? La Organización Mundial de la Salud ha identificado un grupo de élite de patógenos prioritarios, pero la verdadera pesadilla son las bacterias gram negativas. Imagina una bacteria normal con una pared celular sencilla. Ahora, imagina una bacteria gram negativa. Tiene una doble membrana que actúa como una armadura impenetrable para la mayoría de fármacos. Y si el antibiótico logra entrar, esas bacterias poseen bombas de expulsión que detectan el químico y lo sacan activamente de la célula antes de que pueda actuar. Las bacterias del grupo ESCAPE agrupan los 6 patógenos nosocomiales más peligrosos de los hospitales en todo el mundo: Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii y Enterobacter species.
Entonces, para poder entender la resistencia, tenemos que entender lo que viene a ser como una especie de internet bacteriano. Y es que lo más aterrador no es solo que estas bacterias muten, sino cómo comparten esa información. Olvida la idea de que la evolución solo ocurre de padres a hijos. Las bacterias tienen acceso a lo que llamamos la internet bacteriana o la transferencia horizontal de genes. A través de un proceso llamado conjugación, una bacteria se conecta físicamente a otra, incluso de una especie distinta, y le transfiere un plásmido. Piensa en el plásmido como un software de actualización o un paquete de expansión. Una bacteria inofensiva de la Tierra puede descargar el código genético de la resistencia y pasárselo a una bacteria patógena en su intestino en cuestión de minutos. Es esa la transferencia horizontal de genes. Es bueno tener en cuenta entonces que en 2016, en el condado de Washoe, Nevada, una mujer de 70 años regresó de un viaje con una infección por Klebsiella pneumoniae. Los médicos probaron el primer antibiótico, falló. El segundo también falló. Probaron entonces los 14 antibióticos disponibles en el formulario del hospital y todos fallaron. Enviaron la muestra a los centros del CDC y probaron 26 antibióticos diferentes, incluyendo fármacos de último recurso que son altamente tóxicos para el ser humano. El resultado fue panresistencia absoluta. En menos de 2 meses la paciente murió de shock séptico porque, en palabras de los investigadores, esencialmente no había opciones de tratamiento. El futuro que Fleming temía ya es una realidad clínica. Para entender la rapidez de esto, científicos de Harvard crearon la megaplaca. Es un dispositivo gigante de cultivo donde la dosis de antibiótico aumenta progresivamente hacia el centro. Al inocular las bacterias en los bordes, estas avanzan hasta chocar con una dosis letal y se detienen. Pero horas después, aparece una mutante que sobrevive y se expande, llenando la zona. En solo 11 días, las bacterias evolucionaron para prosperar en concentraciones 1000 veces superiores a la dosis que mataba a sus ancestros hace menos de 2 semanas. Este experimento demuestra que la resistencia no es un concepto abstracto, es un proceso biológico que ocurre a una velocidad asombrosa cuando hay presión selectiva. Y hay un aspecto fundamental que se debe tener en cuenta. ¿Dónde se está fabricando este ejército de superbacterias? Mientras tú necesitas una receta para un antibiótico, la ganadería industrial la utiliza por toneladas. Históricamente, el 70% de los antibióticos de importancia médica se destinan al ganado, no a los humanos. Se usa para la metafilaxis, prevenir infecciones en condiciones de hacinamiento o incluso para promover el crecimiento. Aunque hay esfuerzos globales de reducción, la FDA de Estados Unidos reportó en 2024 un aumento del 16% en las ventas de estos antibióticos críticos. Estamos convirtiendo nuestras granjas en el motor oculto de las superbacterias. ¿Estamos condenados? No necesariamente. La ciencia está dejando de buscar variaciones de la penicilina para explorar fronteras biológicas extremas. Estamos viendo moléculas revolucionarias como el zosuраbalpin, que destruye la armadura del temible Acinetobacter desde adentro. Renace la terapia con fagos, virus que son francotiradores naturales diseñados para cazar y matar solo a bacterias específicas. Incluso estamos adaptando CRISPR-Cas como un antimicrobiano programable. Inyectamos tijeras genéticas en la bacteria para que encuentren el gen de la resistencia y lo trituren, destruyendo el patógeno sin dañar a tus bacterias buenas. Ese es el futuro.
sin lugar a dudas. La resistencia bacteriana no es un problema que se pueda solucionar y olvidar. Es una carrera armamentística evolutiva que no tiene línea de meta. Mientras usemos antibióticos habrá presión selectiva. La clave es innovar, pero también conservar y entender profundamente nuestra propia biología. La próxima pandemia no necesita pasaporte, ya está en nuestros hospitales, comunidades y ecosistemas, esperando a que nuestra red química falle. Mi doc nace para que no seas el señor X de la historia y para explicar con rigor los riesgos invisibles que sostienen la medicina moderna. Protege tu futuro. Nos vemos en el próximo video.